La litigación oral, uno podría decir que lo más relevante es que en los procesos de reforma lo que hace es cambiar la forma en que se conoce la verdad en los juicios. Es decir, cómo trasladamos lo que es nuestra teoría del caso, nuestra versión de cómo ocurrieron los hechos hacia los tribunales. Y por lo tanto es indispensable que quienes se desempeñen en el sistema nuevo tengan conocimiento de estas técnicas, particularmente los abogados, pero también es muy importante que los jueces las conozcan, porque son ellos los que tienen que permitir este juego, ¿cierto?, de litigación, de adversarialidad que se va a producir entre los distintos litigantes. Por lo tanto, lo que estamos enfrentando es un cambio cultural, un cambio respecto de la forma en que vamos a trasladar nuestra versión, la versión del cliente, la versión de la sociedad, en el caso del Ministerio Público, hacia el tribunal que tiene que resolver. Las destrezas de litigación que como abogado se requieren desarrollar para poder litigar en audiencias orales, diría yo que denotan ciertos desafíos para los abogados. En primer lugar, hay que tener sólidos conocimientos dogmáticos, penales. Hay que saber derecho sustantivo. No es posible aplicar las técnicas de litigación sin tener una sólida base en conocimientos dogmáticos. Segundo, son destrezas que hay que desarrollar. Es imposible aprender a litigar con un manual, viendo un video o solo leyendo literatura especializada sobre el tema. Se tiene que practicar. La litigación oral se aprende haciendo y por lo tanto es indispensable que los operadores que van a intervenir en el nuevo sistema ojalá se capaciten, asistan a talleres de capacitación, a cursos de capacitación y una vez que hayan asistido a estos cursos que tampoco dejen de practicar. Ojalá en los estudios jurídicos, en las mismas oficinas, tomen casos, practiquen, porque si no es imposible. Esto es una técnica que se va adquiriendo a medida que se practica y se va mejorando a medida que uno la desarrolla y la practica continuamente. Si uno solo adquiere conocimientos formales, es decir, solo a través de la lectura o a través de ver cómo otros lo hacen, la verdad es que es imposible que puedan desarrollar habilidades como un buen litigante. Cuando enfrentas un caso penal tienes que tener en consideración que el juez que va a conocer de esa causa, particularmente cuando es el tribunal de juicio, no sabe nada del caso. El único que conoce el caso a cabalidad, o debiera conocer el caso a cabalidad, es precisamente el litigante. Y por lo tanto es muy importante que tanto los defensores como los fiscales diseñen una estrategia, que visualicen la litigación oral como una litigación de carácter estratégico. De lo que se trata aquí es de generar una versión de hechos y de transmitirla de la mejor manera al tribunal. Y eso significa que tienes que hacerlo de manera persuasiva. Y por lo tanto aparece como indispensable el tener que desarrollar lo que se denomina una teoría del caso, una planificación estratégica que me va a determinar qué voy a hacer en las audiencias tanto preliminares como en la audiencia de juicio. Y esto es esencial, porque si hay algo que no puede ocurrir en un juicio es que uno vaya a improvisar. Todo lo que tú haces en un juicio obedece a una planificación previa, obedece a objetivos que has definido y predefinido anteriormente, obedece a la utilización de evidencia que conoces, pero no solamente conoces la evidencia, sino que conoces cuál es la información que esa evidencia le va a proporcionar al tribunal. Y eso permite que uno pueda ir determinando cuál es el mejor camino, la mejor forma de presentar esa información al tribunal. Por lo tanto, es indispensable planificar, trabajar, prepararse. Y en el juicio lo que hacemos es implementar todo aquello que hemos trabajado previamente. Por lo tanto, litigar en audiencias orales significa bastante más trabajo de aquel al que estamos ordinariamente acostumbrados en un sistema escrito. Los abogados defensores deben comprender que también el ejercicio de su profesión en materia del nuevo sistema de persecución penal va a variar. Ordinariamente estamos acostumbrados a que los abogados defensores tienen como única tarea tratar de destruir la tesis de la Fiscalía. No estamos acostumbrados a investigar, no estamos acostumbrados a diseñar una estrategia activa que pretenda probar hechos ante el tribunal, salvo en circunstancias muy excepcionales. En la litigación oral lo que se espera es que tanto el fiscal como el defensor desarrollen una teoría del caso
y que ojalá los defensores privilegien por sobre estrategias pasivas, es decir, cuya única finalidad es atacar la tesis de la Fiscalía, busquen y elaboren estrategias activas o positivas, es decir, donde ellos construyan un relato propio, investiguen, generen evidencia propia y la presenten ante el tribunal. Yo diría que es indispensable que los abogados aprendamos que esta es la mejor forma de litigar. Tener una estrategia pasiva no significa que no vamos a investigar. Siempre vas a tener que investigar, aun cuando no presentes pruebas. Para poder desarrollar, por ejemplo, los contrainterrogatorios, necesitas conocer quién es la persona del declarante del fiscal, qué debilidades tiene, de qué manera puede afectar su credibilidad personal o la credibilidad de su testimonio. Y muchas veces eso supone investigar a esta persona, recabar antecedentes personales del mismo, revisar todos los antecedentes de sus declaraciones, o significa derechamente buscar otra prueba que me permita confrontar su testimonio. Por lo tanto, cualquiera sea la estrategia de defensa que usted asuma, sea esta activa o pasiva, es una obligación el investigar y el ojalá proponer al tribunal prueba propia. Esta investigación que desarrolla la defensa no es obstáculo de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. El Ministerio Público desarrolla una investigación con potestades públicas, tiene poderes públicos, se puede auxiliar de los organismos auxiliares de la Administración de Justicia, de la Policía, puede requerir de ciertas autorizaciones judiciales. La investigación que hace la defensa es de otro carácter, es una investigación privada, pero puede realizarla y no necesariamente tiene que hacerla a través del órgano fiscal. Un tema muy relevante en la implementación de los nuevos sistemas de persecución penal es no solamente determinar cuál es el rol de los jueces en términos de definir que su función fundamental es jurisdiccional, esto es resolver el conflicto que se les presenta y generar reglas de mantención del juego justo entre los litigantes, es decir, arbitrar que los litigantes puedan intervenir y ejercer la contradicción que para el sistema es indispensable. Pero para que ello ocurra, también los jueces deben conocer las reglas de litigación, deben entender el sentido de la litigación. Nosotros estamos acostumbrados históricamente, culturalmente, a que la opinión de los jueces respecto a los abogados en general no es buena. Más bien tienden a entender que los abogados dilatan los procesos, los entorpecen. En cambio, en un modelo adversarial, un aliado indispensable del juez para los efectos de que él pueda resolver con información de la mejor calidad posible es que los abogados intervengan activamente en las audiencias, que los abogados fiscales y defensores ejerzan el principio de contradictoriedad en las audiencias, debatan entre ellos, controlen la información que el otro pretende incorporar de manera tal de entregarle al juez los mejores insumos para que éste pueda tomar la mejor decisión posible. El modelo entonces se basa en la contradictoriedad, se basa en el debate, se basa en la posibilidad de que cada vez que uno de los litigantes a través de su evidencia incorpora una información, la contraparte tenga el derecho de controvertirla. ¿Y quién es el que tiene que garantizar que eso sea posible? Es precisamente el juez, moderando y administrando el debate que se produce entre los litigantes. Por lo tanto, es indispensable que los jueces conozcan de las técnicas de litigación de manera tal de que permitan este juego dialéctico en las audiencias. Además, es muy importante que los jueces conozcan de esto porque también se van a ir dando cuenta en el tiempo de que las intervenciones excesivas del tribunal en el manejo de la audiencia, en la producción de la prueba o limitar el ejercicio de las facultades procesales de los litigantes puede dañar seriamente la teoría del caso que ellos quieren plantear ante el tribunal y pueden poner en riesgo la imparcialidad del tribunal, quien terminaría resolviendo más bien por su intervención directa más que por la información que los litigantes le proporcionan en la audiencia.